Y por eso en esta hora hemos tomado esta palabra en Efesios, en el capítulo 4, y quiero que busquen y vamos a leer del verso del 17 al 24. Y vamos, el tema que le di para esta hora, realmente creo que todos estamos cansados, ¿verdad? De tanta situación difícil. Y leyendo una noticia el día de ayer, el Señor me puso en mi corazón hablar en este texto, el capítulo 4 de Efesios, del 17 al 14. Y vamos a hablar, tú decides ropa vieja o ropa nueva. Ropa vieja o ropa nueva. A todos nos gustan las ropas nuevas, ¿verdad? No nos gustan las ropas viejas, ni las rotas, ni las enmohecidas, ni las llenas de polilla, ni las llenas de polvo. Amén. Entonces el Señor a través de Efesios nos va a abrir en esta hora nuestra mente y nuestro corazón. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Vamos a orar. Padre bendito, Padre celestial, en esta hora te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Que pongas corazones dóciles a tu palabra en esta hora, Señor. Que no vengamos como cualquier oyente, Señor, sino que como aquellas personas que queremos ser transformadas a través del poder del Espíritu Santo y que podamos hacer, Señor, ese nuevo ser que tú quieres que seamos, esos hijos tuyos según la altura de Jesús, Señor, siguiendo ese camino, esos pasos para poder llegar a esa santidad que tú quieres, Señor. Toma mi cuerpo, mi corazón, mi mente, Señor, mis palabras, que solo sea el Espíritu Santo ministrando a través de esta palabra en esta hora. Y que no caiga, Señor, en saco roto, porque no es la persona que esté acá, Señor, sino que es tu palabra la que tiene poder, Señor. Gracias, bendito Padre, por poner esta cita en nuestros corazones. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. ¿Saben que yo iba a hablar del arrebatamiento, del tribunal de Cristo, porque ya estamos en los últimos días? La gente a veces dice, así se dice siempre, pero hermanos, usted puede ver que están sucediendo cosas tremendas en este mundo, en todos los países, no solo en El Salvador, en todo el mundo. Y el Señor tal vez está haciendo un alto porque quiere que los cristianos hagamos algo para poder cambiar este mundo, tal vez no en nuestra fuerza, sino en la fuerza de Dios, para que podamos llevar más personas a los pies de Cristo, para que nosotros podamos ser ejemplo, testimonio. Pero muchas veces como iglesias estamos dejando mucho que desear, como personas que nos paramos tal vez aquí enfrente y empezamos a hablar de la palabra, a veces no hablamos conforme a lo que dice la palabra, pero Dios quiere personas que podamos llegar a esa estatura de su Hijo, a esa estatura de Jesús. Alguien puede decir, hermana, eso es imposible, pero el Señor dice que cada uno de nosotros hemos sido enseñados por Él, amén. Y el mismo Pablo lo dice en la carta a los Efesios, hemos sido enseñados por el Maestro de Maestros. Aquí les está hablando a los cristianos convertidos, pero nosotros lo llevamos a nuestra vida. Porque cuando dice también Pablo que tenemos la mente de Cristo, él estaba hablando de ellos, de los apóstoles, que ellos tenían la mente de Cristo y que actuaban con poder. Pero la palabra es contemporánea y la podemos llevar a nuestra vida y poner ejemplos. ¿Por qué tomé esta parte, esta porción? Porque nosotros muchas veces
decimos que somos cristianos, pero no estamos haciendo lo que Dios nos está pidiendo en su escritura. Esta ciudad de Efesios era una ciudad pagana, estaba en Asia Menor. Era la capital de Asia. No es como ahora que hay un montón de divisiones, ¿verdad? En Asia, Europa, habían divisiones. Hoy es lo que es Turquía. Y allí estaba el templo pagano de Artemisa, que era una diosa pagana, ¿verdad? Pero las personas que vivían ahí se habían acostumbrado tanto a las cosas del mundo, a las cosas de la carne, y Pablo, aún en la cárcel, como ya en los viajes, en el libro de los Hechos habla de todos estos viajes que todos ellos hicieron para llevar el evangelio a cada lugar. Ellos habían ya dejado iglesias en cada ciudad. Y aún Pablo en su cárcel escribe 4 cartas. Escribe a los Efesios, escribe a los Filipenses, escribe a los Colosenses y escribe a Filemón. Entonces imagínense todo lo que hacía Pablo en la cárcel. O sea que la cárcel no lo detuvo, amén. Como a usted y a mí estamos libres, amén. Porque ya hemos sido limpiados con la sangre de Jesús y ya tenemos el Espíritu Santo, somos libres y podemos hacer grandes cosas. Y Pablo estaba en la cárcel y hacía grandes cosas. Entonces él pudo haber dicho, estoy pobrecito de mí, estoy sufriendo y no hago nada. Pero Pablo se puso las botas y siguió escribiendo, siguió dando indicaciones, siguió exhortando, siguió enseñando, y se da esta carta a los Efesios. Pablo en esta porción de los Efesios trata con los deberes del creyente, no solamente hacia nuestros hermanos en Cristo, sino más específicamente en el mundo que nos rodea. Hermanos, antes de llegar a esta nueva vida, por eso yo le puse, tú decides ropa vieja o ropa nueva. O queremos andar como la vieja manera de vivir, que ya estaba viciada, que ya estaba arruinada, o queremos vestirnos de ese nuevo hombre que el Señor nos ha dado a nuestra vida. Antes de eso, Pablo habla de la unidad del cristiano. Pablo habla de los dones que él repartió, los dones que él enseñó. Entonces, cada uno de nosotros, Dios nos ha dado grandes talentos, grandes cosas. Y también Pablo exhortó y amonestó a los efesios, a los cristianos, para que evitasen el estilo de vida típico de los gentiles. ¿Cómo era el estilo de vida típico de los gentiles? Que ellos iban a adorar a una diosa, ellos hacían cosas, y por eso Pablo habla de que no había sensibilidad. Y en estos tiempos, hermano, la misma palabra dice que en aquellos tiempos el amor de muchos se enfriará. Esto es tribulacionario, porque en la tribulación hay mucho enfriamiento, pero también en nuestros días, hermano. Por ese amor que se ha enfriado suceden tantas cosas, y nosotros indignados, nosotros conocimos al pastor Carrillo, Carlos Carrillo, servimos con él en el tabernáculo de Soyapango, servimos con él. Mi esposo, yo en alguna materia allá en Soyapango fui compañera de estudio con él, mi esposo fue compañero de estudio de él, y ayer vemos la noticia que lo habían matado predicando el evangelio. Alguien que estaba harto de oír la palabra de Dios se paró y le disparó. Por eso les digo, el país, el mundo está de cabeza. Alguien, una persona anciana, dijo que estaba aburrida de estar oyéndolo, que él iba predicando. Él vendía medicamentos y era copastor de una iglesia, creo que en Nuevos Horizontes, no sé en qué iglesia, pero por ahí. Entonces él iba predicando su palabra, porque él antes de vender sus medicamentos, él predicaba la palabra. A eso habíamos ido, a eso somos llamados todos los hijos de Dios, a predicar su palabra, fuera y dentro de tiempo y fuera de tiempo, no importa el lugar donde estemos. Pues este hombre iba predicando, este hombre se aburrió de oír la palabra de Dios. Y allí viene la parte que la sensibilidad se ha perdido. Que se ha perdido. ¿Cómo estará esa mente entenebrecida? ¿Cómo estará esa mente de ciega, de oscurecida? Pararse y disparar solo porque va hablando del Señor.
Pero no solo en estos tiempos, en aquellos tiempos Esteban, tanto apóstol del Señor, que fueron muertos por hablar de la palabra. Y alguien puede decir, Dios es injusto. No, Dios no es injusto, hermano. El mundo es injusto. Nosotros somos injustos. Nosotros somos los pecadores. Nosotros somos los que hemos arruinado la creación de Dios. Amén. ¿Puede decir amén a eso? Porque es cierto, hermano. Todos pecamos. Alguien que diga, yo no peco, soy un santo de Dios, es mentira. Es un mentiroso porque todos pecamos. Todos tenemos malos pensamientos. Pero Pablo en esta carta viene a ser también a hablarnos de cómo es que debemos de andar como cristianos y aparte de eso, cómo debe de ser el estilo de vida del cristiano. A mí no me gusta una ropa vieja, una ropa rota, a mí me gustan las ropas nuevas. Yo creo que a todos nos gustan las ropas nuevas. Pero para tener algo nuevo, para poder estrenar usted, ponerse unos nuevos zapatos, una nueva camisita, tiene que esforzarse, amén. Tiene que trabajar, tiene que esforzarse por conseguir aquello. Y eso está hablando Pablo, que la vieja naturaleza que ya está arruinada, porque está arruinada, cuando Jesús vino, el mundo estaba arruinado desde la caída de Adán y Eva, ya en la creación, en el Edén. Se hizo una separación del humano con Dios, porque antes Adán y Eva tenían libre entrada hacia Dios. Tenían libre entrada, hablaban con Dios, bello eso, ¿verdad? Hablaban con los animales, andaban ahí paseándose, tenían todo lo necesario, no necesitaban trabajar. Pero cuando se quebró esa relación y se rompió, y nosotros hablábamos el lunes de esas fracturas que se dan en los matrimonios, cuando el humano rompe eso, se pierde la comunicación. Y ya no, el Padre Dios ya no quiso hablar con Adán y Eva. Tuvo que haber un intermediario para poder hablar. Pues nosotros estamos en un tiempo de la gracia, amén. Que usted y yo tenemos esa gran virtud de poder entrar directamente al Padre y poder expresar lo que sentimos, porque hubo un filtro que fue nuestro Señor Jesús, que Él nos libró de la ira que venía a nosotros. ¿Y quién nos libró? Jesús, porque Dios estaba enojado y Dios iba a mandarnos directamente al infierno, porque merecíamos el infierno. Pero Él puso un filtro, tuvo que haber alguien que se sacrificara por nosotros. Tienen que haber personas que se sacrifiquen por el Evangelio. Esta persona, este pastor, para él es una gran corona en el cielo, porque fue muerto en el Evangelio. Y a mí me da tristeza porque, de ver a aquella persona y de repente ver las noticias y ver que lo mataron. Pero me da alegría saber que él estaba hablando de Dios, estaba en un buen lugar. No lo encontraron en un chupadero, perdón la expresión. No lo encontraron en un motel. No lo encontraron con la segunda mujer. No lo encontraron haciendo cosas ilícitas. No lo encontraron robando. Lo encontraron muerto. ¿Por qué? Por el Evangelio de Jesucristo. Y Pablo lo decía, que a él no le importaba sufrir. No le importaba tener ese aguijón en la carne por amor a Cristo. Pero Pablo les habla a los efesios y les dice, esto pues digo y requiero del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Pablo nos está exhortando en esta carta, en esta noche. No soy yo, es Pablo, a través del Espíritu Santo, porque esta palabra fue inspirada por el Espíritu Santo, para que ellos pusieran estas palabras acá. Y Pablo dice, ya no andéis como los otros gentiles, como aquellos paganos, que queriendo ser cristianos con un pie dentro de la iglesia y con otro afuera, queriendo andarle endulzando el oído a alguien. Se dio un caso, una hermana me lo comentó, una servidora, que una persona X, que también servía en esta iglesia, pero ya no está, que la invitó a salir a tomarse un café. Y ya esta persona con un compromiso.
Y la hermana me contó y me dice, ¿va a creerme? Dice que invitándome a tomarme un café. ¿Con qué intención? Si ya tenía un compromiso. Y yo digo eso, y el lunes lo dije. Cuando hay una relación, cuando ya está casado, hay un noviazgo, ahí tiene que haber un respeto. No se puede perder ese respeto. Alguien puede decir, no hombre, si es mi amiga, un hombre teniendo amigas, saliendo a tomarse café con amigas, si tiene esposa o novia, no es correcto. Entonces, ¿por qué lo traigo acá? Porque es un vivo ejemplo que se da en nuestras iglesias en general, de que hay gente que sirve, aquí son una cosa, pero fuera son otra. Vienen las esposas a decir, mire, allá iba con fulana de tal. Entonces, ni modo, ¿verdad? Se han tenido que tomar acciones, ¿verdad? Y hay personas que ya no están. Pero la verdad es que el Señor nos llama, hermanos, a andar como Él quiere. Realmente a veces esta palabra es dura y la gente puede decir, ay no, la hermana lo vino a tirar. No vine a tirarle a nadie, vine a hablar la palabra de Dios, porque dice, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Por qué en la vanidad de su mente? Personas vacías, sin propósitos. Usted si es un hombre de Cristo, una mujer de Dios, amén. Debemos de tener propósitos en la vida cristiana. Yo quiero ser llena, yo quiero madurar en las cosas espirituales, porque quiero una bendición y no por eso voy a trabajar en mi vida espiritual. Pero si trabajamos, vamos a tener ropas nuevas. Vamos a dejar ese hombre viejo que ya está viciado, decía Pablo. Ellos debían de renunciar a ese estilo de vida y costumbres malvadas de sus vecinos paganos. Estaban rodeados de paganos. Y los efesios tenían que renunciar por amor a Cristo. Y por amor a Cristo usted y yo hemos renunciado a muchas cosas. Tal vez anduvimos en pecado, anduvimos haciendo cosas que no le agradaban a Dios en la vieja manera de vivir, amén. Pero Dios nos da oportunidades a todos. Y Dios nos ha dado oportunidades. Y si usted está aquí y dice, ay no, yo hice tal cosa, Dios le da una nueva oportunidad para rectificar y decir, lo que hice está malo, vuelvo a empezar en el Señor. Pero no solo es de volver a empezar, es de esperar que la palabra pueda hacer grandes cosas en mi vida y permitirle a Dios, porque a veces volvemos corazones duros y la palabra no la dejamos entrar a nuestra vida, como esta persona que hizo un corazón duro, ¿verdad? Vio que estaban hablando y se enojó y dijo que ya estaba harto de los cristianos, que ya estaba harto del evangelio. En Corintios dice Pablo que muchos decían que la palabra era locura. Pero ¿quién decía que la palabra era locura? Que el evangelio era nada. Aquellos que estaban en su manera de vivir no teniendo a Cristo. Pero nosotros teniendo a Cristo debemos de manejarnos de diferente manera. Exhorta a andar en la nueva vida en Cristo. Pablo enumera aspectos sobresalientes de la vida pagana. Aquí habla de la vanidad. Que mucho allá como dice el libro de Ageo, ¿verdad? Nos preocupamos por las casas. Nos preocupamos por los carros, no me lo ensucies. Nos preocupamos por andar una buena ropa, unos buenos zapatos. Nos preocupamos por todas las cosas terrenales, pero no nos estamos ocupando por la casa espiritual. El libro de Ageo decía que traían todo para sus casas. Las artesonaban, pero no se ocupaban de la casa espiritual. Si usted gusta, léalo en su casa, Ageo capítulo 1. Y no se ocupaban por la casa espiritual. Y Dios, hermanos, Dios está cansado. Dios está cansado. Alguien puede decir, Dios no hace nada. Pues Dios sí hace mucho, pero la parte que nos corresponde a nosotros la tenemos que hacer nosotros. Usted y yo tenemos que hablarle a aquellos que no conocen de Cristo. A pesar de que me maten, hermana, a pesar que lo maten, a pesar de que sea vituperado, a pesar de que sea escupido, que sea criticado, no importa, hay que hablar de la palabra de Dios. Y el 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido.
El pecado, hermano, ciega. La gente que anda cometiendo el pecado, ellos piensan que no es maldad. Porque ellos no saben diferenciar lo bueno y lo malo. Para ellos se ha hecho tan normal porque se han cegado y no quieren recibir la palabra de Dios. Se han cegado y a ellos no les importa destruir matrimonios, a ellos no les importa o a ellas no les importa, pero estoy hablando en general, no les importa hacer cualquier cosa para sentirse bien. Y esa es la vanidad. Y el entendimiento entenebrecido, porque no les importa hacer la maldad, dañar una familia, dañar hijos, no les importa, dañar iglesias, no les importa, porque el dueño de este mundo, del material, es Satanás, y él les ha cegado el entendimiento. Y aquí Pablo les estaba hablando a ellos porque muchos se habían ido tras cosas paganas, pero Dios nos está llamando a que en esta hora podamos entender lo que quiere el Señor. Han perdido toda sensibilidad, los cuales, dice el 19, vaya conmigo en la lectura, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Se entregaron a las pasiones, se entregaron a las cosas que entre comillas son buenas, pero que a la larga llevan perdición. Y Dios nos hace un llamado a todos, porque muchos podemos decir amén, pero ¿cómo está nuestra vida? ¿Cómo no está nuestra vida espiritual para con Dios? Si realmente yo estoy haciendo, y saben que el ejemplo empieza en casa, no en la iglesia, en la casa. Aquí todos nos vemos bonitos, levantamos las manos, oramos, hacemos cualquier cosa, pero en la casa, con los amigos, en el trabajo, cómo nos comportamos. Allí es donde se ven los verdaderos cristianos. Y cuando dice, han perdido toda sensibilidad porque se endureció el corazón. Y yo lo decía el lunes, ¿por qué se dan los divorcios? No es porque Dios lo haya querido así, por la dureza del corazón. Moisés dio carta de divorcio por la dureza de corazón. Por la dureza de corazón, endurecemos. ¿Y qué es perder la sensibilidad? ¿Ha visto los camellos ahí en el desierto? Ellos las rodillas de tanto andarse agachando, hincando, las tienen bien encalladas. Y ellos pierden la sensibilidad de sus rodillas. Y soportan cualquier peso. Y hacen cualquier cosa. Pues es una comparación muy buena. Porque muchos de los que endurecen los corazones pierden la sensibilidad. Pierden la sensibilidad. Ya no le hallan gusto a las cosas. Y más a las cosas espirituales. Porque se han visto que mejor la carne que las cosas espirituales. No, hombre, cuando me meto con Cristo, más situaciones difíciles me llegan. No, hoy que hemos arreglado la situación de pareja, más cosas están llegando. Mis hijos más rebeldes, pero no, es el enemigo. ¿Qué quiere el enemigo? Que usted retroceda. ¿Qué quiere el enemigo? Que usted se ciegue y que no vea las cosas que él ya le tiene preparadas y no se ven, porque esas no se ven. Porque esas no se ven, esas cosas no se ven. Pero como nosotros queremos las cosas de allá, pensamos que las cosas materiales nos van a dar lo que nosotros queremos. Y dice, a las cosas morales, espirituales, no quisieron ellos recibir la revelación que Dios les estaba dando. Y quiero que vaya al libro de Romanos, Romanos capítulo 1, 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, amén, Romanos capítulo 1, 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Deténgase ahí. ¿Por qué habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios? Porque cuando hacemos las cosas que no le agradan a Dios, no estamos glorificando a Dios. Cuando hacemos las cosas que desagradan a Dios, no estamos glorificando a Dios. Dice que una casa dividida no prevalece. Una casa de que no hay oración, que no hay lectura bíblica,
donde hay pleitos, disensiones, ira, no mora la presencia del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo se contrista. No es que el Espíritu Santo se le salga de su cuerpo y se vaya. Porque alguien puede decir, se va. No, usted ya recibió a Cristo. Le está hablando Pablo a los cristianos. Ya recibimos a Cristo. Amén. Me preocupa. Pongas a cuentas con Dios y no dice amén. Vuelva a recibir a Cristo y tiene dudas de su salvación. Cuando nosotros en nuestra casa damos otras cosas y no oramos, no leemos la palabra de Dios, no estamos hablando constantemente de las cosas bellas, aún en la enfermedad, decir, Dios me va a sustentar. ¿Saben que mi esposo me decía, vas a ir a predicar? Porque él me pidió de favor, ¿verdad? Que llevara hoy el estudio. Yo tuve una serie de exámenes ahora que me estuvieron sacando sangre varias veces y había quedado algo mal, pero yo le dije, no, el enemigo no me va a ver rendir. El enemigo no me va a votar porque eso quiere el enemigo. El enemigo quiere reírse de nosotros. Como a veces aquellos que a usted no le agrada, aquellos que ya la llevan contra usted, le agrada cuando su matrimonio va en quiebre. O cuando se va de la iglesia, les gusta. Pero ese es el enemigo. Pero Dios quiere que usted esté bien cimentado, parado, porque el enemigo eso quiere, que salgamos corriendo. Pero Dios nos quiere tener parados porque a veces nosotros el conocimiento lo tenemos que adquirir de Dios. Cuando usted está en problemas, Dios le va a dar fuerzas para seguir adelante. No importa lo que digan los médicos. Tiene un combo de enfermedades, pues en el nombre del Señor ya están en la cruz del madero, en el nombre de Dios. Y yo voy a seguir adelante. Aunque aquella persona esté atentando contra mí, quien pelea la batalla es el Señor. Porque el caballo se alista. Y ahí es donde dice, el caballo se alista para el día de la batalla, más la victoria no es de nosotros, es de Dios. Entonces debemos de levantarnos, hermanos. Dice el 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias. ¿Cuántos se han ido del camino del Señor? Y ni siquiera han dado las gracias, ¿verdad? Por ese sacrificio del Señor en la cruz del Calvario. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ya he visto personas que no quieren entender. Usted les está diciendo, mira, el licor te va a llevar a la destrucción. Pues no me importa. Pues yo lo sé manejar. El licor no me maneja a mí. Yo manejo al licor. ¿Han oído esas personas? O cuando alguien está fumando, no, es que el cigarro no me maneja a mí. Yo manejo el cigarro. Tantas personas que en sus sabios conocimientos piensan que están haciendo lo bueno. Y eso es lo que dice Pablo, aún aquí en Romanos, que el corazón se endurece, se oscurece y ya no oyen y ya no entienden. Y cuando ya no oímos, hermano, es bien difícil. Porque usted puede venir a la iglesia y Dios no le habla. Puede hacer cualquier cosa, un servicio, pero si usted ha endurecido su corazón, Dios no va a escuchar la oración. Y a veces nosotros nos entristecemos porque decimos, Dios no me responde. Pues Dios le responde. Pero Dios responde cuando nosotros hacemos ese corazón contrito y humillado, porque el Señor no lo desecha. Ustedes saben que David hizo tanta cosa. No hizo nada cuando violaran a su hija. No hizo nada. Porque en el momento hubiera hecho algo y no hizo nada. Todos callaron. Pero David tuvo algo. Llegó donde el Señor, ¿cómo llegó? Humillado. Con un corazón para ser devuelto aquel gozo. Por eso David decía, devuélveme el gozo de mi salvación. David le decía al Señor, Señor, soy pecador. David decía todo eso, pero delante del Señor, no de los demás, delante del Señor. Volvamos al libro de Efesios. ¿Qué más dice? El
20. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, hermanos. ¿Qué hemos aprendido del Señor nosotros en el caminar? ¿Por qué me he detenido aquí? ¿Por qué hemos aprendido grandes cosas del Señor? El Señor anduvo en la tierra, el Señor hizo grandes cosas, el Señor se humilló a la sumo, el Señor dio amor, el Señor también se enojó cuando las personas no hacían lo que Él quería, se enojó porque dice la palabra, airaos, pero no pequéis. O sea que usted no se puede ir a dormir enojado, ¿verdad? Hay que reconciliarse y volver otra vez a empezar. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está ¿en quién está la verdad? En Jesús, hermano. Solo podemos llegar a Jesús porque Él es el verdad. La verdad es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar a Dios. Hemos llegado a Dios por medio de Jesús. ¿Qué más dice el 22? En cuanto a la pasada manera de vivir. La pasada manera de vivir. El hombre viejo. Corintios habla de ese hombre viejo y de la nueva criatura. Amén. En Cristo Jesús. Debemos de dejar todo, hermano. Sé que cuesta, porque todos estamos trabajando. Amén. Todos estamos trabajando. Pero que se note ese trabajo que estamos haciendo. Porque hay personas que tienen 15, 20, 30 años en el Señor. Se puede en la Biblia de pe a pa hasta el final, de pasta a pasta. Pero realmente no ha habido un cambio. No ha habido algo que ellos puedan. Y dice la palabra, por sus frutos los conoceré. ¿Qué frutos estamos dando? ¿Qué cosas le estamos dando a los demás? Y saben, ¿qué ejemplo les estamos dando a nuestros hijos? No es un culto de familia, pero ¿qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? ¿Saben que hay personas? Se acercó alguien en una consejería telefónica y me dijo, mire hermana, yo estaba por teléfono, no sabía quién era, ni ella ni yo. Fíjese hermana, me dice que yo estoy, pero destruida. Era una joven como de unos 18 años. Mi mamá es madre soltera y mi mamá mete a su novio a la casa. Y mi mamá piensa que yo no sé lo que hace. Yo sé lo que hace en la casa. Yo sé. Y mi mamá es cristiana, es servidora. Y yo sé lo que hace. Yo no soy una niña. Y yo sufro, hermana, porque mi mamá me trata mal. Mi mamá a veces me deja sin comer. Pero al novio cuando llega lo atiende como que fuera un gran rey. Y directo a la cama y no aporta ningún dinero. Qué difícil, ¿verdad? Difícil, son situaciones, hermano, que pasan en las iglesias. Son situaciones difíciles que llegan y ¿qué voy a decir? Uno tiene que orar mucho para poder aconsejar a otra persona. Llegan tantas personas a consejería y tantos casos y de personas no del mundo, personas de la iglesia. Personas cristianas que estamos tratando de cambiar, pero que ese cambio tiene que notarse. Y en la casa. El primer ministerio que Dios nos ha regalado es nuestro hogar. ¿Qué ejemplo les estamos dando a nuestros hijos? No somos perfectos, amén, pero no nos excusemos con eso. No tenemos la imagen de Dios, pero dice el Señor que Él nos creó a imagen suya, amén. Entonces, cuando Pablo habla, ya no andéis como los otros paganos, ya no andéis en la manera vieja de vivir, revestidos de ese nuevo hombre. Y vienen las tres palabras que a mí me encantan de aquí de Efesios. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿cuál es la primera palabra que menciona? Despojaos. ¿Qué significa despojar? Que usted se quite algo, ¿verdad? Y como estamos hablando de la ropa vieja, usted llega a su casa, amén,
y lo han invitado a comprar, le han regalado un vestido nuevo, un traje nuevo, unos nuevos zapatos, que llega a hacer a su casa, nomás llega a botar el par de zapatos que tiene hoyo, amén. Y si le regalan zapatos para sus hijos, va a botar los que ya no sirven. Y dice, gloria a Dios, porque traigo unos zapatos nuevos. ¿Y cómo se pone su hijo? ¿Cómo nos ponemos nosotros? Felices, porque vamos a estrenar. Y el Señor nos dice en esta noche, estrenen el nuevo hombre, pero pónganlo en práctica, úsenlo. Porque si le regalan unos zapatos es para que los use, amén. Entonces tiene que usarlos. Entonces Dios nos regaló su salvación porque no pagamos nada. Entonces hay que usarla. Dios nos dio una nueva ropa, amén. Porque dice revestidos del nuevo hombre. Cristo nos ha dado una nueva ropa, una nueva vida. Ya no somos iguales. ¿O cuántos se consideran iguales? Solo usted sabrá. Yo no le puedo decir, solo cada quien agarre lo que le corresponde. Yo agarro lo mío, amén. Yo sé en lo que tengo que mejorar. Y usted sabe en lo que tiene que mejorar. Porque Dios nos lo recuerda todos los días, hermano. Esa es mentira, Dios no lo recuerda. Porque desde el momento que usted y yo tenemos el Espíritu Santo, Él nos está recordando. ¿Eso que sabe? ¿Eso que dijiste? Y verdad que duele cuando usted dice algo y después como que reacciona. Señor, no lo tenía que decir. Y se siente mal. Y el Espíritu Santo nos hace que nos sintamos re mal. Ese es el Espíritu Santo, no es la conciencia. La conciencia no le habla. Quien le habla es el Espíritu Santo a nuestras vidas. Despojados del viejo hombre. ¿Cómo está el viejo hombre? Viciado, malcriado, con ira, con enojo, con raíces de amargura, con falta de perdón. ¿Cómo está el viejo hombre? Prostituido, infiel. Ese es el viejo hombre. Está mal. Pero el Señor nos dice en esta hora, yo les he dado un nuevo ser, amén. Usen ese nuevo ser. Pónganlo en práctica. ¿Para qué? Ese pastor que mataron ya tiene su corona en el cielo. Tiene grandes coronas porque no me cabe la menor duda que no solo fue el evangelio. ¿Qué más cosas habrán sido? Que aunaron a esas coronas en el cielo. Y preocupémonos, porque en el cielo, alguien dice, voy a presentar un trabajo que ahorita ando algo cruzada. Yo tengo que presentar el plan que tienen los católicos en una exposición, pero ese es solo conocimiento. Entonces hoy estoy entre la lucha, entre lo que yo sé, cuando conocí verdaderamente a Dios y cuando estaba en el catolicismo, en una lucha. Entonces yo digo, no, aquello no es así, pero yo tengo que hacer una separación, porque ellos dicen que es por obras, y por obras no, se va por fe, por creer, que las obras tienen que hacerse después que nosotros recibimos a Cristo, porque una fe sin obras es muerta, como habla Santiago. Entonces, muestre las obras que está haciendo. Mostremos los frutos en el Señor. ¿Cuántas personas se han convertido por la palabra que sale de su boca? ¿Cuántas personas ha traído a la iglesia? Por eso dice despojados, ya no somos el viejo hombre, hermano. Y esto nos da un reto a todos, esta palabra de esta noche. Un reto de trabajar, de mejorar segundo a segundo, minuto a minuto, como que fuera el último día de nuestra vida. Y yo lo decía el lunes. Seamos como que fuera el último momento que estamos viviendo. Y realmente usted y yo no sabemos, porque dice que la muerte llega fugaz, de repente. Y así como llega, nos lleva, ¿verdad? Entonces el Señor nos está diciendo, recapacitemos a través de Pablo, ¿qué estamos haciendo? Dejemos las malas palabras. Dejemos esos viejos hombres, aquellas muchachas o servidoras que todavía andan con relaciones ilícitas. Y yo sé por qué lo digo en esta hora. Recapacitemos, hermanos.
Recapacitemos, porque Dios está hablando a nuestra vida y no espere que alguien le vaya a dar un corrientazo o que le vaya a dar un cinchazo, porque el peor castigo, no castigo, las peores cosas vienen del Señor, porque Dios es un Dios de amor, pero es fuego consumidor. Y dice el Señor, mejor no me hubieras conocido, porque ya estás, eres mi hijo, y a quien ama, ¿qué? Disciplina. Y la hermana, qué barbaridad, la hermana cómo ha venido. No, hermanos, porque ¿saben qué? Nuestros países están de cabeza porque los cristianos no estamos haciendo nada. Discúlpenme lo que les digo, pero si nosotros como grupo de iglesias realmente tuviéramos ese reto de llegar a aquellos corazones que andan entenebrecidos realmente, que andan en oscuridad, otra cosa sería. Tantas almas gané este día, 10. La palabra estuvo poderosa. Es que no solo es de hablar aquí, hermano. Aquí yo puedo hablar porque está la palabra, la tengo. Hablo en la calle con mi testimonio. ¿Cuántas personas no están viniendo a los caminos de Cristo por mi testimonio? ¿Cuántos vecinos dicen, no, hombre, para ser como esa vecina que va con la Biblia y mira las grandes malas palabras? Me contaban de alguien que se toma una foto hasta con la cerveza, una servidora con una cerveza en la mano, y viene una persona y le puso ahí un comentario. Hermano, ¿el Face es para bendición o para maldición? Reconozcamos lo que estamos haciendo, despojémonos del viejo hombre, porque no solo es de lucirnos, es de trabajar por el reino. El Señor decía, el reino se ha acercado. Y ese es el versículo que agarran los católicos, que el reino ya está en la tierra. No, hermanos, hay que trabajar para el reino. Hay que trabajar para el reino. Hay que llevar más almas a los pies del Señor. Hay que hacer labor en nuestras casas. Hay que hacer labor en los hospitales. Hay que hacer labor con aquellas personas que necesitan, con los menesterosos. ¿Y qué más dice? Porque el tiempo ya nos comió. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Un estilo de vida diferente. Un estilo de vida diferente, hermanos. ¿Queremos bendiciones? Amén. Yo sí quiero bendiciones. ¿Por qué no? Porque el Señor dice que aquí en la tierra de los vivientes también el Señor va a mandar bendiciones. Todos queremos bendiciones. Sería una mentirosa si yo dijera que no, yo quiero mi sanidad. Amén, yo necesito órganos nuevos. Pero ¿quién me los puede dar? Solo el Señor. ¿Y cómo va a dar todas esas cosas el Señor? Caminando cuesta. Seguir esas pisadas enormes, porque son enormes. Para nosotros son enormes. Estar a la estatura de Jesús es un gran reto. Pero Él dice de que hay que ser santos. Y alguien dice, no, si nadie es santo. El Señor nos llama a santidad. Y a veces con nuestras acciones, y somos santos porque Dios nos ha limpiado con su sangre preciosa. Él nos llama santos, real sacerdocio, linaje escogido. Somos príncipes y princesas. ¿Quién dice que no? Si la misma palabra lo dice. Pero ¿qué dice? Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Queremos más a periquito? Dicen, ¿verdad? Y en el mundo, ahí lo dice el Señor. ¿Para qué hemos sido creados? ¿Qué dice? En la justicia y santidad de la verdad. Debemos de mejorar nuestra vida, hermanos. El Señor quiere que nos vistamos de ese nuevo hombre, que seamos nuevas personas. ¿Cuáles son esas claves? Despojarse. Amén. Subrayelas, ahí están en su Biblia. Despojarse, renovarse y vestirse de ese nuevo hombre. Todos queremos esas grandes ropas preciosas que nos va a dar el Señor. Amén. Ya nos dio las primeras. Ya nos dio las primeras. Cuando Él nos dio su salvación y su gracia.
Usted tiene que tener la gracia del Señor cada vez que camine. Pídale todos los días al Señor que le dé su gracia, Pídale al Señor que sea de bendición para otros. Pídale al Señor que le dé entendimiento y sabiduría para tomar las decisiones correctas. Porque muchas veces erramos porque no le pedimos a Dios dirección. Y Dios nos deja esta palabra. Si nosotros la leyéramos, amén, si nosotros la escudriñáramos, aquí el Señor nos está dando una cátedra enorme a través de esos profetas, a través de esos apóstoles. Dios nos está dando cátedra todos los días de nuestra vida. ¿Y por qué yo me puse un poco así? Por de ver cómo llega la injusticia. El mundo es injusto. Nosotros somos injustos, pero Dios es justo. Y de la justicia de Dios nadie se salva. Si andamos correctamente en el Señor, Dios nos va a llevar de protección en protección, de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Pero es decisión suya. Por eso el tema era, es tu decisión, ropa vieja o ropa nueva. Dios da oportunidades. Y yo les dije el lunes, Dios da segundas oportunidades. Nos equivocamos, ok, nos equivocamos. Anduvimos mal, porque Pablo lo dice, como anduvisteis en otros tiempos. Anduvimos mal, pero el Señor en esta hora nos da una nueva oportunidad para volver a rectificar. Me equivoqué, Señor, me equivoqué. No soy perfecta, Señor, no, pero voy a trabajar, Señor. Voy a trabajar en mi vida espiritual, porque cuando yo menguo, mi Señor crece. Cuando yo me humillo, mi Señor crece y nos va sacando de victoria en victoria. Y alguien puede decir, hermana, yo no puedo. Dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Bueno, quiero agradecerte por estar en sintonía de nuestro canal aquí en YouTube y a la vez quiero hacerte una atenta invitación. Quiero que seas tú abriendo tu corazón a Cristo para que puedas obtener salvación y vida eterna. Quiero invitarte a que tomes la mejor decisión de tu vida, entregarle tu corazón a Cristo. Repite conmigo esta oración de fe. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste el tercer día y que me arrepiento porque soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Hoy que tomaste la mejor decisión de tu vida, te invito a que busques congregarte. Busca una iglesia donde se predique la sana doctrina. Que Dios te bendiga y no dejes de reunirte.